Apreciado público, hoy venimos a hablar de un tema especialmente llamativo para algunos y algunas. Como tal, voy a tratar el tema con la seriedad que corresponde, porque hoy vamos a hablar de... ¡los pinches furros! Los shifters, o cambiantes, o morfos, son básicamente humanos con facciones animales. Quita la música ya, que luego te reclaman el vídeo y te quejas. Bien, como iba diciendo, algunos caminan dando saltitos o encorvados, mientras otros tienen narices chatas, ojos grandes, incisivos prominentes, cejas pobladas y brazos peludos. Pero súbete la bragueta, José Luis, que todavía hay mucho que contar. Los cambiantes son, en general, más ágiles y flexibles que los humanos, dotados de musculatura y articulaciones animales. Los atributos de la bestia interior, de la cual hablaremos más adelante, afectan a la apariencia del cambiante. ¿Y de dónde han salido estas criaturas?, te preguntarás. Pues son descendientes de humanos y se cree que de licántropos naturales, casi extintos en Eberron. Los cambiantes no pueden cambiar de forma por completo como lo haría un licántropo, pero sí ganar rasgos de animales: orejas de conejo, pelaje de jabalí, ojos de felino y otras furrificaciones. A este estado le llaman el cambio, algo parecido a lo que decía tu ex que haría. Los cambiantes tienen sus propias tradiciones y cultura en Eberron. Valoran mucho la libertad y la supervivencia. De hecho, uno de sus proverbios es siempre preparado para el viaje por venir. Lo de la bestia interior es un tema. Vamos a ver, no es que un espíritu animal se manifieste en sus cuerpos. La cosa es que durante su infancia forman un vínculo con una bestia interior, algo así como un tótem animal. Identificar la bestia interior es parte importante de su conocimiento interior. Es una fase más de su crecimiento. Muchos se ven influenciados por su naturaleza animal a la hora de actuar, pero no es que sean dominados por esta. La bestia interior les proporciona una serie de instintos relacionados con un animal. La mayoría de los cambiantes son carnívoros y poseen una personalidad depredadora. Suelen valorar las situaciones en términos de cazador y presa. Los cambiantes sienten predilección por las clases con conexiones primordiales, como los exploradores, los bárbaros, los druidas o incluso los pícaros, por lo de los felinos y tal. Dicho esto, tampoco es que sea exclusivo y pueden seguir cualquier camino o fe. Los furros, los cambiantes suelen tener nombres humanos, pero algunos prefieren mantener ese nombre solo para su círculo cercano y utilizar nombres errantes, como garra, sol, pardo, niebla, colmillo o incluso el nombre de su bestia interior. Aunque pueden formar parte de cualquier secta druídica del Din, los habladores de la luna son una secta ligada específicamente a las tradiciones de los cambiantes. Se suelen inclinar por la espiritualidad druídica, el poder de la naturaleza, pero algunos también adoran al panteón de la hueste soberana, en especial Valinor y Voldrey, aunque también al viajero de los Seis Oscuros. Los sabuesos de Valinor son una secta de cambiantes cuyos miembros creen que los cambiantes son los elegidos de Valinor y que el soberano de la caza los favorece cuando cambian. Pero hay algunos otros que han mezclado el tema de la divinidad interior de la sangre de Vol con la bestia interior. Los paladines y clérigos cambiantes son raros, muy raros. Suelen tener un vínculo natural con las fuerzas primarias y es más probable que las adopten en lugar de religiones abstractas. Pero más raro aún es un cambiante adorador de la llama de plata. Por eso de que los exterminaban. Ya hablaremos más adelante. Al contrario que mi alopecia, la subraza de los cambiantes no es genética, como la del resto de razas. Encuentran su bestia interior a menudo durante la niñez o la adolescencia, y eso define su subraza. Momento otaku, ¿has visto la película de Wolf Children? Pues sería algo así. A partir de ese momento desarrollan sus rasgos físicos y de personalidad acordes a su tótem animal. Pero si nos ponemos científicos, la bestia interior no es más que un reflejo de quien ya eran. En Surgiendo de la Última Guerra encontramos 4 subrazas, aunque anteriormente en 3.5 había algunas más. Estas son pelaje bestial, asociados al oso o al jabalí, perfectos para personajes tanques o de primera línea; colmillo largo, asociados a lobos, tigres u otros depredadores del estilo, que también están destinados a primera línea, pero son un poco más ofensivos; zancada veloz, asociados a ratas o gatos, se centran en la movilidad y son la mejor opción para builds de personajes que se desplacen rápidamente por el campo de batalla. Y por último, caza salvaje, asociados a halcones o leones. De sentidos agudos y buenos cazadores, son ideales para personajes que se benefician de una mayor percepción del entorno.
En contraposición a los replicantes o changelings, los cambiantes suelen evitar núcleos urbanos muy concurridos, prefieren zonas rurales o incluso bosques solitarios. Son relativamente exóticos en las 5 naciones, hay más replicantes en Brelan que cambiantes. No tienen tierras propias, pero suelen vivir cerca de los humanos, por eso de ser descendientes. Normalmente habitan en los confines del Din. La mayor parte de la población cambiante de Khorvaire tiene su sede en el bosque encumbrado. Los cambiantes del bosque encumbrado, cazadores-recolectores, siguen las mismas tradiciones que han sustentado a su pueblo durante milenios. Sus campeones son druidas, exploradores y bárbaros, y están sintonizados con la bestia interior. Pero no saben casi nada sobre el mundo más allá del bosque y tienen poca experiencia con el artificio, las maravillas de las casas de las marcas del dragón. Los cambiantes jugaron un papel muy importante en el surgimiento de los confines del Din. Muchos se han asentado en las tierras de cultivo, integrándose con las otras razas de la zona. Los confines del Din es una nación joven que se liberó de Aundair durante la última guerra, y existe un temor considerable de que Aundair todavía intente recuperar esa región. Durante las últimas 4 décadas han emergido de los bosques profundos para vivir en las tierras de cultivo de los confines del Din, dando forma a la cultura de esta nueva nación, aunque la Cruzada de Plata, como ya he dicho, hablaremos más adelante, los dispersó por las 5 naciones, pero podríamos considerar los confines del Din como su tierra natal. Los más urbanitas de los cambiantes intentan vivir rodeados de los suyos en comunidades llamadas manadas urbanas. Ya sabemos que a ciertas personas les encantaría acariciar sus peludos torsos, pero en Eberron el resto de razas se siente intranquila cerca de los cambiantes. Menos los medianos, a ellos les alucinan los cambiantes, tal vez porque conviven con dinosaurios, no lo sé. Pero los cambiantes están acostumbrados a generar desconfianza y no esperan un trato mejor que un goblin, un minotauro o cualquier otra raza monstruosa. Tal y como un perrito fiel, los de esta raza son extremadamente leales y muy rara vez traicionan a sus parientes y aliados. Ahora bien, ¿por qué generan esta desconfianza? Pues alguien perspicaz se daría cuenta de que los animales por los que se sienten afines los cambiantes coinciden con las formas más comunes de licántropos. Pero dejadme deciros que no es lo mismo, por mucho que la llama de plata lo diga. Originalmente la licantropía era una bendición otorgada por Olarune y vinculada al plano de la mania. Sin embargo, algunas fuerzas malignas la han corrompido. Ya sabrás que la licantropía se traspasa a través de mordisquitos, pero los cambiantes no pueden pasar su condición de ninguna manera. Además, los cambiantes tienen control total sobre su condición, cosa que los licántropos no. La licantropía intenta destruir la personalidad del huésped. El noble más honorable puede convertirse en un despiadado asesino si es mordido por un hombre lobo, pero la bestia interior convive y forma parte de la personalidad del cambiante. Curiosamente, un cambiante puede convertirse en licántropo, ya que la licantropía es una maldición. De hecho, existe la creencia entre los cambiantes de que los primeros licántropos eran cambiantes que fueron malditos. Más allá de los bosques natales hay cambiantes que creen que ellos mismos son licántropos de sangre débil, pero los del bosque encumbrado incluso han creado exterminadores de hombres lobo para tratar de librarse de esta maldición. Vamos a hablar un poquito de religión. Ya sabéis, esa cosa que sirve para uniros y para nada hace que la gente se mate entre sí. Este conflicto enfrentó a los cambiantes contra la llama de plata, azuzados por una rama extremista de la religión conocida como la llama pura. La maldición de la licantropía tuvo su pic más o menos en el año 800 AR. Hay quien dice que fue un momento de confluencia de lunas. Hasta entonces los licántropos eran cachorritos pacíficos, pero en ese momento se volvieron sedientos de sangre, volviéndose obviamente un problema para la región. El principal sospechoso de la maldición es un Daelkyr llamado Dir el Corruptor. Desde luego el nombre es para pensar, señores. Dir creó a los doppelgangers transformando a los replicantes de algún modo, y podría haber hecho lo mismo con los licántropos y los cambiantes, aunque hay otras opciones que el DM podría dar por válidas. Un dato importante para entender este odio de la llama de plata es que ya llevaban luchando contra los Rakshasa durante milenios, y quieras que no, se parecen un poco. Continuemos. Los siervos de la llama pura empezaron a presionar a la iglesia de la llama de plata para hacer algo en contra de los licántropos, considerándolos una plaga oscura que debía de ser erradicada. Pero desgraciadamente aún hay más. El guardián de la llama por ese entonces era Yolan Sol, el cual estaba muy focus en propagar la religión a la nación de Aundair.
la vecina de Thrain. En ese momento se juntó el hambre con las ganas de comer, y dado que Aundair está cerca del hogar natural de los licántropos y cambiantes, estos pusieron facilidades a los cruzados. Recordemos que la última guerra todavía no había empezado y que las 5 naciones formaban aún el reino de Galifar. Como decía, los granjeros de Aundair estaban atormentados por jabalíes y lobos y los cruzados respondían con letalidad. Pero ¿cuál era su sorpresa? Que cuando les daban muerte, las bestias volvían a su estado natural, revelando su cuerpo cambiante. La noticia corrió como la pólvora y la confianza en los cambiantes cayó en picado, cuando irónicamente ellos eran las primeras víctimas de la maldición. Además, los licántropos, hombres rata, conspiraron para que los posibles aliados, los cruzados, con los cambiantes no malditos, se enfrentasen entre ellos. En el 832, el guardián Yolan Sol anunció que la Iglesia había decretado la licantropía como una enfermedad no solo física, sino también del alma, y que los licántropos y cambiantes tenían que ser exterminados de Khorvaire. Así, los paladines de la llama de plata de Aundair, Brelan y Thrain unieron fuerzas para comenzar lo que la Iglesia conocería como la Cruzada de Plata, más comúnmente conocida como la Purga. Muchos cambiantes inocentes murieron en ese momento, y aunque los verdaderos paladines de Thrain usaban su habilidad para detectar el mal para diferenciarlos de los licántropos, fue una masacre. No fue hasta 3 años más tarde cuando el guardián Yolan Sol aclaró que los cambiantes eran una especie separada de los licántropos, pero el daño ya estaba hecho. El odio de Aundair por los cambiantes y los licántropos alcanzó una fiebre cuando empezaron a crear campamentos de purificación, una especie de campos de concentración para cambiantes. Curiosamente, algunos de los cambiantes se unieron en ese momento a las filas de la llama de plata, tratando de limpiar el nombre de los suyos con un éxito cuestionable. Aún a día de hoy persiste la creencia entre la secta de la llama pura de que los cambiantes albergan el mal en su interior. Sin embargo, hay cambiantes que reconocen que la cruzada fue una tragedia causada por errores humanos en lugar de ser culpa de la llama misma. A lo largo de las décadas ha habido una serie de héroes cambiantes que han abrazado la llama de plata y han buscado formar un puente entre su gente y Fortaleza Ardiente. El fin de la purga llegaría gracias a la casa Medani, los cuales, utilizando la marca de la detección, pudieron identificar de forma fiable a los cambiantes de los licántropos. Tras muchos años de exterminio, llegaría el 9 de Barracas del 880, con el fin oficial de la purga, y la llama de plata retiraría todas las fuerzas de los confines del Din. La Iglesia conoce ese día como el Día de la Victoria. Sabe usted mejor que nadie que las relaciones con los dirigentes de la llama de plata y con el conjunto de morfos, especialmente los que viven en Droam, son delicadas. Ha mentado que su esposa es furra, ¿no? Sí, lo ha aumentado. ¿La postura en general de la llama de plata es estar en contra de todo esto a día de hoy? No, a día de hoy no, pero las viejas heridas, especialmente cuando son profundas, o sea, quiero decir, ¿cuántos en este chat no nos habrán dicho a nosotros que devolvamos el oro? Ya han pasado 500 años, ¿no? Sería como yo que sé, como si Pablo Iglesias estuviese con una militante de Vox, ¿sabes? O sea, la gente no lo entendería. Como habéis visto, ser un pinche furro sale caro en Eberron, pero tal vez aún quieras hacerte un personaje con estas características. Solo un apunte, si eres de M, deja claro lo que está bien y lo que está mal cuando te presenten un cambiante. Y ahora te voy dejando, tengo que borrar el historial del navegador. Happy guy. Oh, just a happy guy. Oh, just a look at that, a happy, oh, the happy dog. Oh, just a happy dog.